El tema que vamos a compartir hoy, pongámoslo ahí en la pantalla, se llama el semáforo de Dios. ¿Cómo es, iglesia? El semáforo de Dios. Ustedes saben que un semáforo es un aparato, un dispositivo de señal luminosa que sirve para regular el tránsito de los carros, de las motos, de los vehículos. Por lo regular, el semáforo tiene ¿cuántas luces? 3 luces. Que la primera es la luz roja. ¿Qué significa la luz roja? ¿Qué? Pare. ¿Listo? La amarilla, ¿qué significa? ¿Qué? ¿Siga? Parece como si aquí la hubiéramos aprendido así, pero en realidad amarillo es espere, ¿cierto? Espere. Y verde, ¿qué significa qué? Siga, siga. Muy bien, nos la aprendimos, ¿cierto? Ahora, resulta de que con Dios también es igual. Dios algunas veces tiene ese semáforo para nosotros. Algunas veces nos va a poner la luz en rojo. Dios para nosotros, que quiere decir pare, deténgase. Y hay que aprender en la vida a detenerse. Otras veces Dios nos va a poner el semáforo en amarillo, y muchas veces, y hoy vamos a hablar sobre ello, donde Dios nos dice: tienes que esperar, aprender a esperar, que no es fácil. Y otras veces Dios nos va a poner la luz verde, que quiere decir avance, siga. Y hay que tener mucha sensibilidad espiritual y una muy buena intimidad con Dios para aprender a distinguir cuándo me está diciendo Dios que debo parar, cuándo Dios me está diciendo que debo esperar y cuándo Dios me está diciendo que debo seguir. Porque si yo no lo entiendo, me va a pasar lo que pasa en el mundo natural. ¿Qué pasa cuando una persona se pasa un semáforo en rojo? Posiblemente va a estrellarse, va a ocasionar daños. Y así es en la vida cristiana. Quiero empezar hablando de la luz roja. ¿Cuándo aprender a detenernos, a parar? Y voy a hablarles, según la Biblia, de un hombre que se tragó muchos semáforos en rojo. Muchos semáforos en rojo. Su historia está en el libro de Números, en el capítulo 22. La Biblia nos habla acerca de un profeta llamado Balaam. ¿Cómo se llamaba? Balaam. Balaam era un hombre que tenía un gran don de Dios, el don de profetizar, la capacidad de bendecir, de hablar de parte de Dios y de tener una comunión íntima con Dios. Él gozaba de esa bendición, y dice la palabra que en ese momento en el que él estaba ubicado en la tierra, el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, estaba siendo bendecido por Dios. Venían de grandes victorias, Dios estaba con ellos, y un pueblo enemigo se levantó con ganas de destruirlo, y no quiso solamente hacerlo a través de la guerra, sino que querían traer sobre ellos una maldición. Entonces el rey de ese pueblo decide tratar de animar a este profeta para que maldijera el pueblo de Dios. Quiero que vayamos a la historia, ya los puse dentro del contexto. En el versículo 6, este rey le mandó a decir: ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé, esto le decía el rey pagano a este profeta, yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas, ¿qué? Será maldito. Entonces le hace la oferta para maldecir al pueblo de Israel. Versículo 8, él les dijo: reposen aquí esta noche, y yo les daré respuesta según Dios me hablare, según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab, el pueblo enemigo de Dios, se quedaron con Balaam. Entonces este hombre se va a buscar la respuesta de Dios,
a decirle a ver si Dios le daba permiso de ir a maldecir al pueblo de Israel. Mire lo que dice el versículo 9. Vino Dios a Balaam, quizás esa noche, y le dijo: ¿qué varones son estos que están aquí en tu casa, que están aquí contigo? Y Balaam respondió a Dios. Balac, así se llamaba ese rey que le estaba haciendo el ofrecimiento, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Versículo 12. Entonces Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Qué semáforo, qué luz de semáforo le puso el Señor ahí? O sea, le sacó la roja y le dijo: no, esto no lo vas a hacer. Y yo quiero decirte que Dios es un Dios que nos ama. ¿Cuántos creen eso? Pero no significa que todo lo que nosotros le pidamos y que todo lo que nosotros queramos, Él nos va a decir siempre sí. Tú te vas a dar cuenta que algunas veces Dios se te va a parar en el camino y te va a sacar el rojo y te va a decir: no, no. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, ¿cuántos han aceptado a Jesucristo en su corazón? Le decimos: Señor, yo quiero que tú seas, ¿qué? Mi Señor y Salvador. Entonces se supone que ahora Él es el que nos dirige, y algunas veces Dios se va a poner en nuestro camino y nos va a sacar la roja y nos va a decir definitivamente no. Y hay que aprender a escuchar a Dios. Sin embargo, este hombre ve la luz roja y dice la Biblia en el versículo siguiente, 13: se levantó entonces Balaam por la mañana y le dijo a los príncipes de Balac: vuélvanse a su tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Pero había una cosa, él dentro de su corazón, ¿qué quería? Parecía como niño regañado que mamá no le dejó salir. No, mira que no me dejaron ir, me dijeron que no. Eso fue lo que él hizo. Le dice: Dios me dijo que no. Ahora, lastimosamente dice la Biblia que este rey no se quedó satisfecho con la respuesta del profeta, sino que le volvió a insistir y le empezó a ofrecer más cosas, porque le estaba ofreciendo platica, le estaba ofreciendo bienes. Mire lo que le dice en el versículo 15: volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda que te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Imagínense un rey lo que le estaba proponiendo: todo el negocio del día y de la vida, todo lo que me pidas te lo daré. Ven pues ahora y maldíceme este pueblo. Mire lo que dice el versículo 19: os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Paremos ahí un momento en la historia. Escúcheme, usted sabe que Dios ya le dijo que no, ¿cierto? Dios ya le sacó un semáforo. La realidad del asunto es que muchas veces nosotros nos encontramos en la situación del profeta. Ya Dios nos dijo que no, ese negocio no te conviene, esa persona no te conviene, ese muchacho no, esa chica no, esta situación no, no hagas esto, no te cases, no inicies esto. Pero como dentro de nuestro corazón está ese deseo, entonces venimos a insistir cuando el semáforo está en rojo. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, de parte de Dios: cuando Dios dice que no, es no. No se ponga a querer tratar de cambiar la voluntad de Dios, porque muchas veces nosotros queremos orar para cambiar la voluntad de Dios, y uno no ora para cambiar la voluntad de Dios, uno ora para conocerla y para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? No para cambiarla,
para cambiarla, porque Dios ya había determinado que no. Sin embargo, este hombre es necio y dice, pues yo voy a volver a preguntar. Y nada más en esa situación de volver a preguntar se mostraba la necedad que ya estaba empezando a gestarse en su corazón. Ahora mire, dice en el versículo 20, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos. Vete, ve, pero harás lo que yo te diga. Entonces aparentemente uno diría, wow, logró convencer a Dios. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano. Cuando Dios le dijo que no y ahorita le dice que sí, preocúpese. Porque es como cuando la mamá le dice a usted, bueno, vaya. ¿Cierto? Escúcheme, si su mamá le dice, vaya, ¿qué quiere decir eso? Hermano, no vaya, mejor no vaya, no vaya. Eso es más o menos lo que le estaba diciendo Dios. Le dijo, ¿usted quiere ir? Bueno, vaya. Y él se emocionó como muchos de nosotros podríamos hacerlo y decir, Dios me está abriendo puertas, aleluya, gloria a Dios. Se puso en verde el aparato, el semáforo de Dios. Y él, dice la Biblia en el versículo 21, se levantó por la mañana, hizo el devocional, enalbardó su asna y se fue con los príncipes de Moab. Pero escuche lo que dice el versículo 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Escúcheme, ¿quería Dios que él fuera? ¿Le había Dios volteado el semáforo en rojo? No entendió lo que pasaba realmente. O sea, Dios, a pesar de que le había dicho vaya, él estaba muy ofendido de que su hijo no entendiera la voluntad de Dios, no la obedeciera, no la respetara, simplemente ya, si no es la voluntad de Dios, no lo es y punto. Pero este hombre se va y dice la Biblia, y el ángel de Jehová se puso en el camino. ¿Por qué? ¿Por amigo? Dice que Dios se fue con él por el camino, pero se fue como ¿qué? Adversario. Y no hay nada más malo, hermano, que uno echarse a Dios de enemigo en el camino. Empezar ministerios, empezar negocios, empezar proyectos, empezar relaciones donde, hermano, Dios no está complacido, donde vas a empezar a ver que no era la voluntad de Dios. Simplemente este hombre, ¿sabes qué es lo que hizo? Se pasó este semáforo en rojo. Dice la Biblia, escuche esto en el versículo 23, esto yo sé que usted lo ha escuchado algún día, pero es bueno recordarlo. Dice la Biblia en el versículo 23, y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con una espada desnuda en su mano. ¿Qué es lo que estaba viendo el asna? No. ¿Qué estaba viendo? El semáforo en rojo. El asna estaba viendo el semáforo en rojo, que era un ángel con una espada en su mano. ¿Y qué hizo el asna? Se apartó el asna del camino e iba por el campo. Se le apartó, se le desvió. Entonces, ¿qué hizo este hombre? La azotó a Balaam, le pegó para hacerla ¿qué? Se empieza a enojar, porque en el camino se empieza a dar cuenta que hay obstáculos, que las cosas no se le están dando y uno quiere lograr y forzar las cosas. Y es muy difícil, hermano, cuando pasa eso. Bregando a forzar. Y era que el asna estaba viendo el semáforo y él no lo estaba viendo. Porque cuando uno está enceguecido con una cosa, con una persona, con una platica, con un negocio, cuando uno está enceguecido, uno anda así, todo lo ve en verde.
¿verdad? Pero allí estaba el asna apartando. Se dice, o sea que ya se había violado dos. Seguía, versículo 24. ¿Estamos por ahí, cierto? Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared a otro. Ahí se le puso. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y le apretó con la pared el pie a Balaam. Le quedó el pie ahí apretado y no avanzaba. Y él no entendía que el semáforo estaba ¿en qué? En rojo, hermano. Ojo que la cosa no se está dando y usted sigue obstinado ahí y eso le está apretando ya el pie. Y en vez de decir, hombre, esto no está bien, no sabe cuándo detenerse, dice la Biblia que volvió a ¿qué? La volvió a golpear. Porque cuando no se le dan las cosas uno empieza a tener ira, enojo. Versículo siguiente. Y el ángel, ¿cuántos semáforos se había violado ya? 3. Otro, versículo 26. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna sí veía los semáforos. Qué pesar. Porque todo el mundo lo ve menos tú, que estás enceguecido. ¿Estás entendiendo, amado? Es tenaz. Y se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Volvió. Imagínese ese profeta en el camino. Estaba volviendo loco. Dándole palo a ese animalito. Y escúcheme, se pasa otro semáforo, 4. Y dice en el versículo 28. Entonces, mire, sucedió un milagro de los milagros. Jehová abrió la boca del burro, del asna, y empezó a hablarle. Y le dijo, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? ¿Usted lo cree o no? Como les dije la otra vez, yo no sé por qué hay gente que le pone problema a esto y dice que cómo así que una burra hablando como hombre, si hay tantos hombres que hablan como burra y es lo mismo, ¿sí o no? La misma vaina, ahí estaba hablando, dice, me has azotado ya 3 veces. Y dice la Biblia, y Balaam respondió al asna. ¿Usted qué hubiera hecho donde un perro le empiece a hablar? ¿Usted qué hace donde el perro de su casa le empiece a hablar? Usted se pone a hablar con él y le dice, ay, qué bueno que estás hablando. Mucho gusto. Uno sale corriendo. Pero escuche, yo creo que uno sale corriendo, ¿cierto? Se le metió un espíritu a ese perro. Escúcheme, pero este hombre estaba tan enceguecido que no se daba cuenta que era un semáforo en rojo, que Dios estaba haciendo cosas sobrenaturales para hacerlo entender que su camino no era agradable delante de él. Y le responde, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna le dijo, Balaam, no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. Te he acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Y seguían hablando una discusión como de marido y mujer, una cosa así rara. Pero entonces escuche esto, en el versículo siguiente dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. ¿Qué hizo Dios? Levanta tu mano derecha y dile, Dios, por favor, ábreme los ojos. Porque muchos de nosotros lo que necesitamos precisamente es eso, que Dios ¿qué? Nos abra los ojos, ¿cierto? Nos abra los ojos, nos abra los ojos. Abra los ojos. Y dice que cuando él abrió los ojos, vio, ahora sí que vio el semáforo en rojo, ahora sí lo vio. Vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía la espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? ¿Por qué no has respetado? Se le puso como un guardia de tránsito ahí. Le digo, ¿por qué no estás respetando las señales? He aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Y sabes que este hombre, si sigues leyendo, ojalá que sigas leyendo la historia en la casa, ¿sabes qué le dice este hombre? Ay, ¿será que es que tú quieres que yo me devuelva?
No. Uno diría, cualquier persona que le pasó esto lo que hace es devolverse, pero ¿sabes qué dice la historia? Que él siguió su camino. Y siguió. Porque así es una persona que no sabe cuándo detenerse. Cuándo detenerse. Está trabajando como un burro y está perdiendo su familia y no sabe que es hora de detenerse. Está haciendo cosas que no son agradables delante de Dios, su camino se le está dañando, pero no sabe cuándo detenerse. Cuando uno no sabe cuándo detenerse es peligroso, porque ¿sabes qué pasó? Que lejos de cambiar la voluntad de Dios, lo que se le cambió fue su corazón y empezó a volverse un perverso. ¿Sabes por qué? Porque intenta maldecir el pueblo de Dios 3 veces. Y 3 veces Dios le saca el semáforo en rojo y se lo impide. Y le cambia la maldición en bendición. Y como no sabe cómo hacerlo, entonces decide una estrategia. Decide decirle a este rey que si mandaban muchachas bonitas y las ponían a fornicar con el pueblo, Dios se iba a enojar con ese pueblo y los iba a destruir. Y empieza a enseñarles cómo destruir ese pueblo a través del pecado. Y dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2 versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este hombre nunca pudo detenerse. En Josué capítulo 13 versículo 22, que el final de este hombre fue un final lamentable. Dice la palabra: también mataron a espada los hijos de Israel. Ese pueblo que le estaban pagando para maldecirle, ese mismo pueblo lo mató a él, el pueblo de Dios. Y dice a Balaam, ¿el qué? El adivino. ¿Cómo terminó? ¿Como un qué? Como un brujo, como un hechicero, como un adivino. Los hijos de Beor entre los demás que mataron. Entonces, fíjese, hermano, que uno en la vida tiene que aprender a detenerse. ¿Cuándo yo debo detenerme? Cuando yo empiezo a ver que Dios me está hablando y me dice que no, hay que detenerse. Uno mismo en el corazón empieza a sentir que las cosas no están bien, hay que detenerse. Cuando yo estoy perdiendo la paz, escúcheme esto, yo estoy perdiendo la paz, hay que detenerme. Cuando yo estoy recibiendo consejos de mis padres, de mis pastores, de amigos espirituales, porque la Biblia dice que en la multitud de consejeros está ¿qué? Cuando todo el mundo está viendo algo que tú no ves, en vez de decir, no me entienden, hermano, es hora de ¿qué? De detenerse. Es hora de detenerse. Cuando hay cosas, cuando las mismas circunstancias empiezan a trabarse y a trabarse y a trabarse, y tú empiezas a luchar y a esforzarte y cada vez peor, ojo, es hora de detenerse. Porque quizás Dios está poniendo un semáforo, o hace rato Dios te dijo que no, y estás luchando contra Dios. Amén. Luchando contra Dios. Dile a la persona que está a tu lado, no luches contra Dios. Porque Dios te ama y lo que Él quiere es lo mejor para tu vida. Amén. Y si Él te dice que no y te cierra la puerta, es porque eso no te conviene. Ese negocio, ese viaje, eso no te conviene, ¿cierto? No te pongas a luchar. Hay gente, yo he conocido gente que eso le niegan la visa y vuelve y dice mentiras y lleva otra carta diciendo otra mentira y vuelve e intenta. No, hermano, no. Dios es un Dios que lo puede prosperar a usted también aquí. Amén. Ahora, si Dios tiene para viajar, para que usted viaje, Dios le va a abrir las puertas. Pero no trate de hacer las cosas en sus fuerzas, violentando, dándole golpes al burro, dándole golpes a la vida, golpeando a su familia, haciendo las cosas en una actitud de rabia, de enojo. No.
Esta fue el lamentable final de este hombre que no supo parar. Ahora quiero hablarles de un hombre que se tragó el semáforo en amarillo, un hombre que no supo esperar. Usted sabe que el semáforo amarillo es de los más violentados, ¿sí o no? Porque nosotros cuando vemos amarillo, ¿qué? ¿Uno espera o no? Pensamos que amarillo es verde y amarillo no es siga, amarillo es espere, ¿cierto? Pero la cuestión es que no nos gusta esperar. No nos gusta esperar. De hecho, por ahí hay una canción que dice: esperar en ti difícil sé que es. Y eso es una verdad. Esperar. Y como no solamente usted está ahí viendo el semáforo en amarillo, sino que cuando pasa amarillo y usted no pasa, los de atrás le empiezan a ¿qué? Porque hay un poco de gente que tampoco puede esperar y que empieza a presionarlo usted también. ¡Qué hubo, L! Escúcheme, hermano, el amarillo es esperar. Mire lo que dice la Biblia, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Está el profeta Samuel hablando con el rey Saúl, el rey que Dios había acabado de ungir, y él le está empezando a dar unas instrucciones de parte de Dios. Él está nuevo en esto de ser rey y le dice lo siguiente: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera, ¿cuánto? Espera, ¿qué? 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Mira, vete allí, empieza a trabajar como rey y vas a hacerte en un lugar y me vas a esperar 7 días hasta que yo llegue a darte instrucciones. Bueno, lo que nos dice la Biblia es que allí le estaban poniendo el semáforo ¿en qué? En amarillo. Espere 7 días. Es más, le estaban diciendo hasta el tiempo. Dice el versículo 5 del capítulo 13 de 1 Samuel: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Es decir, este rey que tenía que esperar, se le vino una presión que él no tenía en cuenta. Se le levantó un ejército tan numeroso que dice la Biblia que era como la orilla del mar. Empezó a venir una presión sobre él muy grande. Dice la Biblia en el versículo 6: cuando los hombres de Israel vieron que estaban ¿en qué? En estrecho, que eso era muy complicado, que era difícil, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, ¿qué? Temblando. Temblando porque estaban viendo la situación muy difícil, era una gran presión, el pueblo se le estaba escondiendo, algunos valientes medio lo seguían, pero estaba temblando, y él tenía orden de ¿qué? De esperar, de esperar, de esperar. Y la cuestión, hermano, es que esa presión, esa situación tan difícil empezó a hacer que su corazón se angustiara, empezó a hacer de que él se preocupara. Y cuando uno, hermano, no es capaz de esperar, empieza a hacer locuras. Dice la Biblia en el versículo 8: y él esperó ¿cuántos días? 7 días, y justo en el 7º día, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía, y el pueblo se le ¿qué? Todo el mundo se le estaba yendo. Entonces él dijo: no, tráiganme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto.
hizo algo que él no tenía que hacer, porque los reyes no podían ofrecer sacrificios a Dios. Eso solamente lo podían hacer el sacerdote, ¿cierto? Él tenía que esperar a que viniera la persona indicada. Pero él empieza a hacerlo. Y dice la Biblia, escuche esto, en el versículo 19, versículo 10, y cuando él se acababa de ofrecer el holocausto, ¿qué pasó? Samuel llegó. O sea, mira qué tremendo. Se desesperó tanto, pero cuando él cometió el error, llegó la respuesta. Cuando él se apresuró y actuó en su capacidad, mira, ya venía la respuesta de Dios. Vino el profeta. Y dice la Biblia que al verle, Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y Saúl respondió: porque yo vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿Cómo le dijo? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. No pudiste esperar. Estaba en el séptimo día, pero el séptimo día no había terminado. No pudo esperar un poco más, unas horas más quizás. Se pasó el semáforo en amarillo, y lo que dice el profeta es: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora, por esto que has hecho, ojo, no será duradero tu reino, pues ya Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Es decir, como tú no pudiste esperar, Dios se ha buscado a otro hombre que sí sabe esperar. Así pasa con el joven que no es capaz de esperar. Va y comete una locura, se mete con cualquier muchacha, se mete con cualquier muchacho porque quiere ya. Algunas muchachas están desesperadas por salir de la casa y terminan en unas cosas terribles. Algunas personas están desesperadas por conseguir plata y terminan metiéndose en negocios ilícitos, en gotagotas, en cosas que después los amenazan, en problemas por no saber qué. Dile a la persona que está a tu lado: no te dejes presionar. Aprende a esperar en Dios. Mire lo que dice Jeremías capítulo 42, versículo 10. Dios le dijo a su pueblo: si ustedes se quedan quietos en esta tierra, yo los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que les he hecho. Escúcheme, ellos están encerrados. Hay un ejército que quiere venir a meterse, a destruirlos. Y Dios les está diciendo: quédense quietos. Quédense quietos, confíen en mí y yo los voy a ayudar. Pero es que es muy difícil uno confiar en Dios cuando uno tiene ejércitos alrededor. Pero hay que aprender a ver el semáforo de Dios. Y Él dijo: quédese quieto, hermano, ¿qué? Quédese quieto y espere, que así usted no sepa cómo hacerse, Dios es un Dios de milagros, y el milagro va a estar en la obediencia que usted tiene esperando a Dios. Amén. Mire, ellos buscaban ayuda, trataban de buscar ayuda en los hombres, y mira lo que les decía el Señor en esa misma situación: ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo les doy voces que su fortaleza está en quedarse, ¿qué? Quietos. Quédense quietos, esperen. Pero ellos querían ir a buscar ayuda a Egipto, y Dios les seguía diciendo: quédense quietos,
quédense quietos, está en amarillo. No le estoy diciendo que no les voy a salvar, no es un rojo, les estoy diciendo que esperen y yo les voy a ayudar. Pero miren lo que dice el versículo 15: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis ¿qué? Salvos, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza, pero no quisisteis. El pueblo no quiso. Si usted lee esa historia del pueblo de Israel, se da cuenta que ellos no quisieron esperar en Dios, porque querían buscar su salvación y terminaron destruidos por no aprender a confiar, a esperar en el Señor. ¿Cuántas personas hoy en día, lamentablemente, mire, nosotros llevamos pastoreando la iglesia, vamos a cumplir 15 años. Entonces imagínate todas las personas que nosotros hemos visto aquí y hemos aconsejado. Y hemos visto sufrir tantas personas, las hemos visto sufrir. Y la gente, cuando nosotros los aconsejamos, piensan que es que nosotros les queremos arruinar la vida, pero no entienden que es que nosotros hemos visto a tanta gente sufrir, tanta, simplemente por no haber ¿qué? Esperado. Hemos visto muchachas sufrir aquí embarazadas, hijos no deseados, cosas terribles, hermano, gente que se ha quebrado en sus negocios porque no ha querido esperar en Dios. Dice Lamentaciones 3:25: bueno es Dios para los que ¿qué? En Él esperan. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Espera en Él, al alma que le busca. Dice Isaías 40:30: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Y yo te voy a decir una cosa: cuando tú no sepas qué hacer en la vida, no hagas nada. ¿Están entendiendo? Cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno cuando no sabe qué hacer? Esperar y orar. Porque muchas veces cuando uno no sabe qué hacer, es donde uno comete los peores errores. Porque va y hace cualquier cosa. Y termina muy mal. Cuando no sepas qué hacer, espera en Dios. Dice la Biblia que un día a Josafat, el gran rey de Israel, se le vino una presión tan grande, lo mismo que le pasó a estos reyes, a este pueblo, pero él hizo algo diferente. Cuando vio una cosa tan terrible, una presión tan grande, él se fue y se puso a llorar y le dijo: Dios, tengo miedo. Y le dijo: Dios, no sabemos qué hacer. Eso es lo que dice la Biblia, no, Segunda de Crónicas 20. Se arrodillaron con el pueblo y empezaron a llorar y a decirle: Dios, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos los ponemos en ti. Ayúdanos. No sabemos qué hacer. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que la mentalidad del colombiano es: lo que yo no sé, me lo invento, ¿cierto? Si yo no sé qué hacer, pues algo miro a ver qué hago. No. Hacer lo que hizo Josafat: Señor, muéstrame. Y dice la Biblia que cuando ellos tuvieron humildad para reconocer que no sabían qué hacer, vino una palabra de Dios y después vino una victoria de Dios. Y al otro día, en una situación desesperante, ellos estaban recogiendo riquezas, no les alcanzaban las manos para recoger las bendiciones de Dios, porque aprendieron ¿a qué? A esperar, a respetar el semáforo amarillo de Dios. Una vez le dice a los jóvenes: esperen. Eso no quiere decir no, quiere decir espere. ¿Cuántos me están entendiendo? Lo que pasa es que vemos el espere como un no, vemos el espere como algo negativo. Y no le estamos diciendo no, le estamos diciendo espere, es diferente. Cuando Dios dice no, es no. Y cuando dice espere, no está diciendo no, está diciendo quédese tranquilo. Él lo va a hacer, pero este no es el momento. Amén. Hay que empezar a conocer los tiempos de Dios. Y por último, quiero hablarles del semáforo en verde de Dios. Y cuando Dios abre camino
Y muchas veces nosotros no hemos visto ese semáforo verde también. Dice Deuteronomios 1, versículo 6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: ustedes ya han estado bastante tiempo en este ¿qué? Monte. Miren, yo les he entregado la tierra. Entren y posean la tierra que Jehová juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Mire que lo que dice la Biblia es que el pueblo de Israel había entrado en una situación donde se acomodaron, se quedaron quietos, y dice que Dios les dijo: ustedes ya llevan mucho tiempo en el mismo lugar. Es hora de ¿qué? De que avancen, de que entren a la tierra que yo les doy. Entonces fíjense que lo que vemos ahí en la Biblia es que les estaba poniendo un semáforo en verde y les estaba diciendo: vea, ustedes están parados y el semáforo no está en rojo, avance. Y algunas veces, iglesia, el error que tenemos es lo contrario. Nos quedamos parados y nos quedamos pasivos cuando lo que tenemos es que avanzar. Y eso también es un problema. Porque ¿qué pasa, amado, cuando usted se para en un semáforo y está en rojo, amarillo y cambia a verde y usted se queda quieto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dígame, ¿qué pasa más o menos si le ha pasado? Cuando uno por lo general está aprendiendo a manejar, uno de buñuelo siempre se le apaga el carro en el semáforo, ¿cierto? ¿Qué empieza a pasar? La gente empieza avance. ¿Y qué tal que usted se quedara ahí relajado, escuchando musiquita ahí con el semáforo en verde? Se va a ganar un problema también. Ojo, porque también es un problema quedarse parado en la vida cuando hay que avanzar. Algunas veces nos relajamos, algunas veces nos acomodamos, algunas veces pensamos que estamos bien como estamos y que no hay que hacer cambios, que no hay que avanzar, que no hay que seguir. Y Dios mismo es el que nos está impulsando a avanzar. Mire otra ocasión en Josué capítulo 1, versículo 1 y 2 en adelante. Aconteció después de la muerte de Moisés. Llevaban ellos 30 días llorando a Moisés que se había muerto. Que Jehová habló a Josué. Dios tuvo que venir al funeral después de 30 días de que estaban llorando en luto. Y le dijo al servidor de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué les dice Dios? Levántense y ¿qué? Y pasen este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de su pie. Nadie, versículo 5, les podrá hacer frente en todos los días de su vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos ven que es una palabra donde Dios los está que? Sí, yo sé que es trágico, yo sé que se murió, entiendo su lloro, pero la vida continúa. Porque muchas veces las desgracias nos quieren parar. Cosas que ocurren malas, ¿cierto? Una persona que se quebró en un negocio, por lo general queda con ganas de hacer nada. Una persona que fracasa en un matrimonio, yo sé cómo queda después. Cuando uno fracasa en la vida, eso trata de detenerlo. Una persona que se le muere a alguien es una cosa terrible. Pero usted sabe que las facturas siguen llegando, que el sol sigue saliendo y que la vida continúa. ¿Cierto que sí? Y hay algunas veces donde uno se detiene, donde uno ya no quiere avanzar. ¿Cuántas personas han entrado en depresión? Se quedan acostados en una cama, no quieren levantarse. Se quedan en una misma situación, no quieren avanzar. Debido a lo que les ha pasado en la vida, han perdido inclusive la esperanza de vivir. Y Dios les muestra el semáforo verde y le dice: mire, ya no es tiempo de llorar, es tiempo de levantarse y avanzar, porque yo voy a estar contigo, no temas, yo te voy a ayudar. Dios va a estar contigo en donde quiera que tú vayas. Amén. Dice la Biblia también en Éxodo 14, versículo 15,
que Moisés estaba con una gran persecución, un ejército lo estaba rodeando. Allí tenía el mar de frente. Ellos se ponen a orar y Dios les dice, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que ¿qué? Que marchen. ¿Cómo estaba el semáforo ahí? Verde. Avancen. Avancen. Está en verde. Avancen. Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. En medio de una gran presión, Dios les estaba hablando de avanzar. Entonces, amado, todo lo que vemos aquí en la Biblia es que hay que nosotros aprender a discernir el tiempo de Dios, a saber cuándo avanzar, a saber cuándo parar, a saber cuándo esperar. ¿Cómo yo hago eso, pastor? ¿Cómo yo hago eso? Pues yo debo decirte que tú tienes, si quieres que eso pase en tu vida, aprender a andar con el semáforo de Dios, tienes que ser una persona de muy cercana intimidad con el Señor, muy cercana intimidad con el Espíritu Santo, una persona de oración, que aprenda a consultar a Dios, a tener sensibilidad, a saber cuando Dios dice siga, a saber cuando Dios dice pare, a saber cuando Dios dice espere. Porque escúcheme lo que le voy a decir, que es un error que pasa mucho en la iglesia. Le voy a poner este ejemplo. Supongamos que vienen dos personas a la iglesia. Una está en pecado de fornicación. Otro está obedeciéndole a Dios y está empezando un negocio. Y el pastor está predicando, Dios está contigo, Dios te dice hoy, avanza, que tú puedes lograrlo, que Dios está contigo, que nada te detenga, no importa los obstáculos que tengas, Dios va a estar contigo y te ayudará. Imagínense, esas dos personas están escuchando la misma predicación. ¿Qué piensa el que está en pecado, el que está en adulterio con la mujer que no es? Uy, no, Dios me está diciendo que avance. Uy, amén, gloria a Dios. Sí, tenemos obstáculos, nadie está de acuerdo con nosotros. Amén, amén. Sí, amén, Dios me está diciendo hoy que no importa los obstáculos, Él nos va a ayudar. Y de pronto el otro está diciendo, amén, amén, sí, gloria a Dios, está obedeciendo a Dios, está empezando un negocio y Dios le está hablando, amén. Escúcheme, lo que yo tengo que entender es que algunas veces el semáforo está en rojo para mí y está en verde para otros. ¿Está entendiendo, amado? Cuando usted llega aquí, ojo, usted llega aquí a esta esquina, el semáforo se puso en rojo para usted, pero para el que está allá, ¿cómo se puso? En verde. Él lo está viendo en verde, él puede pasar, pero para usted está en rojo. Y eso es lo que usted tiene que discernir. Porque hay gente, hermano, que está mal, que está en pecado, que le está haciendo las cosas graves delante de Dios, y vienen a la iglesia y piensan que es que Dios está contento, que Dios los está animando, que Dios los está motivando y que Dios les está diciendo, sí, hágale, hágale. Amén. No, tengo que discernir que puede que otro esté en verde, pero para mí está en rojo. Amén. Ahora, porque ha pasado, puede que para el vecino suyo el semáforo esté en verde y él se pueda comprar un carro, porque muchos dicen, yo me voy a comprar un carro porque el vecino él se compró un carro, yo también. Puede que él tenga el semáforo en verde de parte de Dios para hacer eso, pero puede que usted no. ¿Está entendiendo? Puede que este no sea el momento para que usted haga eso. Y una vez le comenté a un pastor cómo a mí Dios me habló y yo dejé mis trabajos y para servirle a Dios. Y él estaba trabajando y dijo, uy, hermano, yo, gloria a Dios, voy a hacer lo mismo. Yo le dije, no haga lo mismo, porque eso me lo dijo Dios, fue a mí, pero yo no sé si lo estoy diciendo a usted. Porque algunas veces que escuchamos, no, hermano, escuchamos el testimonio del otro, y yo me metí y le clamé al Señor y le creí a Dios y di ese paso de fe y lo logré. Y entonces una persona dice, ay, yo también voy a hacer lo mismo, ¿cierto? Voy a ver cómo me va. Y no entendemos, hermano, ojo, no, el semáforo no está en el mismo color para todo el mundo. ¿Cuántos me están entendiendo?
Puede que para ese hermano de la iglesia esté en verde, para usted está en rojo, o para usted no está en rojo, está en amarillo. Puede que no sea el momento y Dios también lo va a prosperar a usted, pero no es en este momento. Puede ser más adelante, amén. Pero hay que aprender, ojo, eso. Mire, yo le digo una cosa a usted, a mí me han ofrecido unas cosas tan buenas, no, nos han ofrecido una vez, me llamaron de un lugar y me dijeron: pastor, hemos visto sus videos por internet, queremos invitarlo a predicar a nuestra iglesia en otra ciudad. Y cuando yo llegué a predicar, una iglesia muy bonita, tenían su templo propio, y se reunieron los líderes, los pastores, y me dijeron: pastor, vea, es que nosotros queremos entregarle la iglesia, todo con la propiedad, y para que usted ya sea el pastor de esta iglesia. Y yo dije: uy, gloria a Dios. Imagínense, nosotros tantos años que llevamos no tenemos una propiedad, ellos ya la tenían menos tiempo, pero me decían: queremos que esto es para ustedes, queremos que nos pastoree. Y aparentemente eso se veía, wow, es una bendición. Pero cuando yo me meto en oración, lo consulto con mi esposa, empezamos a orar, porque yo le dije: no, yo tengo que orar, porque no todo lo que brilla es, aprendas eso muy bien, amado, no todo lo que brilla es oro. Y cuando fuimos a orar, nos dimos cuenta que Dios nos dijo: no es el tiempo, no. Si ustedes hacen esto, van a descuidar la iglesia, no van a tener tiempo, van a descuidar a su hija, y Dios nos empezó a mostrar, y tuve que decir: no. Y otro diría: uy, muy bobo, uy, yo sí lo hubiera cogido, pastor, de una. Aleluya, esfuérzate y sé valiente. Va, cójalo. Muchas cosas. Hace poquito me estaban ofreciendo un negocio que se veía muy bueno para empezar una universidad cristiana y no sé qué, y Estados Unidos. Y Dios inmediatamente me dijo: no, porque hay muchas cosas que van a venir en la vida que lo único que van a hacer es desenfocarte. Tienes que saber para dónde vas y aprender que, bueno, puede que esa propuesta sea de Dios, pero tengo que esperar que Dios me ponga en verde. Amén. Si Dios me pone en verde, hágale, hermano. Pero usted hay veces que ni lo piensa. Hay cosas que se ven tan buenas que uno ni las piensa y se mete de una y se estrella. Entonces, hermanos, necesitamos para esto. Yo le voy a decir a usted, esto usted diría: ¿de qué predicó el pastor? Y usted diría: del semáforo en rojo, en amarillo, en verde, de parar, de esperar y de seguir. Pero ¿sabe de qué le estoy predicando yo a usted verdaderamente? De la oración. Porque si usted no es una persona de oración, de intimidad, de cercanía, de comunión con Dios, usted no va a ver las luces en el camino. Ni la va a ver roja, ni la va a ver amarilla, ni la va a ver verde. Usted va a ir, hermano, como sin señales de tránsito, estrellado, cometiendo errores, arrepintiéndose, fracaso, error. Y qué terrible uno vivir la vida así, cuando Dios sí tiene un semáforo, cuando Dios sí habla, cuando Dios sí muestra, y lo único que nosotros tenemos que tener es oídos para oír. Por eso Jesucristo dijo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Dios sí habla, pero hay que escucharlo, hay que pegarse a Él, hay que meter en Dios, y Dios te va a librar de cosas tremendas, cosas que aparentemente eran buenas y terminaron siendo la peor ruina. ¿Cuántas personas se casaron pensando que era lo mejor para su vida y fue lo peor que le pudo haber pasado en su vida? ¿Cuántas personas hicieron un viaje pensando que ahí se iba a llenar y sí se llenó de problemas? Entonces, amados, Dios quiere guiarnos. Dios quiere guiarnos. Aprendamos cuándo detenernos. Aprendamos a esperar y aprendamos a avanzar cuando Dios nos habla. Señor, gracias te damos en esta preciosa mañana,
Porque tú eres un Padre bueno, bueno, bueno. Un Padre bueno. Un Padre bueno. Si tú supieras cuánto te ama Dios, cuántas cosas ha querido evitarte, cuántas cosas podríamos haber evitado en nuestra vida si tan solo hubiéramos visto la luz de Dios. Si tan solo hubiéramos visto una luz de Dios. Pero finalmente lo que ha pasado ya hecho está. Ya no podemos retroceder, amado, amada. Estamos aquí y somos el resultado de muchas decisiones que hemos tomado. Pero yo quiero decirte que hay esperanza de parte de Dios. Porque no importa cuántas veces te hayas estrellado, hoy tienes la oportunidad de ver la luz de nuevo y de empezar otra vez. Empezar otra vez. El hecho de que estés respirando y de que estés escuchando hoy la palabra de Dios es porque Dios no ha acabado contigo. Si ya se hubiera acabado tu propósito, tus metas, ya hubieras muerto. Estás vivo porque Dios no ha acabado contigo, porque en tu historia todavía falta mucho camino que recorrer. Pero hoy Dios te está invitando para que pongas atención a los semáforos en este camino que te falta. Dentro de 10 años, 20 años vas a ver la diferencia. Si tomaste el consejo de Dios y aprendiste a detenerte cuando había que hacerlo. Órale al Señor en esta hora y dile: Señor, muéstrame, abre mis ojos y muéstrame en qué me debo detener, en qué área de mi vida, Señor. Si quizás yo estoy forzando las cosas, si estoy haciendo las cosas en mis fuerzas, Dios, ayúdame a detenerme, a parar. Señor, si hay cosas que no son tu voluntad, dile al Señor, dile: Señor, yo estoy dispuesto, así me duela, a renunciar a eso, porque yo entiendo que tú tienes algo mejor si no quieres esto para mí. Pregúntale al Señor acerca de tus viajes, de tus negocios, de tus relaciones, de tus planes, de lo que estás buscando en este momento en tu vida, y dile: Señor, ¿cómo está el semáforo para mí en este momento? Dile: Señor, ayúdame a entender el amarillo de Dios, a esperar en ti. Enséñame a esperar. Señor, dile: hay veces me cuesta, no es fácil, porque tengo presiones, porque hay un mundo que avanza, que pita, y cosas que están allí, Señor, pendientes, facturas, dineros, obligaciones, deberes. Pero dile: Señor, enséñame a esperar. Enséñame a esperar en ti. Así le decía el salmista, ese hombre que fue escogido en vez de Saúl: en ti esperaré, en ti he esperado. Enséñame a esperar en ti. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Dios no serán avergonzados. Los que esperan en Dios, Dios se levantará por ellos y les dará la victoria. Confía en Dios. Una espera no es un no. Puede que lo que tú estés haciendo no sea el momento. Quizás Dios lo pueda dártelo en otro momento. Aprende a esperar en Dios. Dile: Señor, si hay que esperar, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y muéstrale, pídele a Dios que te muestre si te has quedado estancado en cosas que Él quiere que avances. Dile: Señor, muéstrame si yo debo avanzar, si me he detenido en una puerta que tú ya has abierto y no la he visto. Dile: Señor, yo no quiero andar mirando los semáforos de los demás, que otros están avanzando y que yo me sienta mal porque yo no estoy avanzando. No te sientas mal. Va a llegar tu momento, va a llegar tu tiempo de avanzar también. Espera en Dios. Pídele al Señor: muéstrame, Dios,
Yo no quiero estar mirando el semáforo de otro. Yo quiero enfocarme en mi propia vida, en mi propia carrera, en mis paradas, en mis avances, en mi espera. Guíame, 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 Señor. Guíame, muéstrame. Pídele al Señor que te guíe, que te muestre. Dile: Señor, yo creo que los planes que tú tienes para mí son planes de bien y no de mal, para darme un futuro con esperanza. Señor, gracias por tu palabra hoy. Hoy, Señor, queremos estar más cerca de ti. Dile: Señor, ayúdame a orar, a apartar el tiempo, a levantarme más temprano, a buscar tu guía, tu dirección, a pasar más tiempo contigo, a buscar más tu palabra, a hacerme cerca de gente más sabia, más consejeros espirituales, gente de Dios. Aléjame de los necios, de los malos consejeros, de gente apresurada, de gente que no conoce el tiempo de Dios, de gente que está buscando oportunidades, oportunistas. Tú y yo no somos oportunistas, no estamos buscando oportunidades, estamos buscando la guía de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Dile: Señor, no me dejes deslumbrar por ofertas que aparecen en el camino y que parecen muy buenas. Ayúdame a confiar, ayúdame a esperar, ayúdame a confiar. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén.